En primer lugar, en ningún momento dije que Sonic tuviese una velocidad infinita a duras penas sin prueba y lastimosamente quien se manda la cagada de la misma manera serías tú, al aclarar lo obvio, diciendo que el doble boost es solamente un turbo multiplicado, por lo que seguiría manteniendo a flote los puntos que mencioné. Decir que Sonic no es infinito únicamente por el poder de la amistad y el trabajo en equipo no anularía del todo el hecho que este personaje posteriormente podría lograr hazañas similares sin necesidad de terceros, ya que de ser un duplicador fácilmente podría superar la cifra citada en ocasiones futuras, ya que en todo caso al negar mi otro punto, el cual habla del multiplicador fijo de esta velocidad, únicamente estarías afirmando que solamente se necesitó un turbo multiplicado por 2, y a la fecha, fácilmente Sonic pudo superar este múltiplo. No olvidemos que antes, también colaborado por los cómics de IDW, Sonic necesitaba del Clan Sonic para derrotar a Reg Emperor y en la versión de DS este pudo derrotar a Mechas sin ayuda extrema. Y también está Perfect Chaos, a quien pudo derrotar en base sin ayuda de la purificación de las Esmeraldas Chaos, cosa que a la hora de su batalla en Adventure se consideraba imposible. Y no estoy diciendo que Sonic superase a su superestado, únicamente estoy demostrando que Sonic sí puede mejorar constantemente, pero la mención de los segundos es únicamente un decir haciendo ilusión a lo rápido y progresiva que es su mejora. Entonces, en base a una conclusión en base a pruebas previas, si el doble turbo es infinito, Sonic a la fecha ya debería de tener un poder al que pudiese recurrir sin necesidad del avatar o novato. Bueno, para tu mala suerte, cuando Sonic se hace más fuerte a cada segundo, esto lo hace de una manera demasiado lenta, algo que se demostró en su combate con Infinite, también de que no hay alguna prueba de que actualmente Sonic supere a Infinite. ¿Por qué digo esto si no tiene que ver con el tema? Simple, porque para que Sonic escapara de la Null Space necesito el doble boost, o más que el doble boost, necesito ayuda para hacerlo, y como se ve incluso al final Sonic ni siquiera pudo derrotar a un Infinite con el Ruby Fantasma debilitado por sí solo, pero cuando llegó el avatar logró finalmente vencerle, o sea, Sonic se potencia de una sobremanera como se ve cuando usa ayuda, potenciando muchísimo más sus capacidades, y a la fecha, ni el Sonic de Frontiers es capaz de hacer esto. Igual de válidos, Ian Flynn lo declaró en el pasado, así como invita al jugador a elegir el final que le parezca más llamativo bajo su jugabilidad. Sin embargo, esto sigue sin apelar el hecho de que el diálogo conjugado por DN sigue siendo canónico. Es más, el detalle de que en el nuevo final DN ya esté en el cielo a diferencia de la versión del juego principal donde se demuestra que aún estaba atrapado en Supreme, lo que no tiene sentido si tomamos en cuenta que DN estaba adentro del titán, bajo lo anexado por las cinemáticas. Afirmando que este DN fácilmente podría ser una conciencia colmena de la pasada batalla, lo que toma más fuerza si tomamos en cuenta que Ian Flynn desmiente el diálogo de DN sin negar de dónde proviene este o negar esa continuidad, y tomando en cuenta que incluso el juego menciona el nuevo implemento en la historia como una nueva historia, deja más que en claro que ambas están conectadas, y al mismo tiempo explicaría por qué DN hace lo mismo que hizo Sykes en el antiguo final, casi como si supiera de su sacrificio y el cómo afectó su plan por erradicar la Tierra. Esto también sería una lavada de manos de Sonic Team al tratar de recordar algo que en su momento querían que fuese clave en la franquicia. Sin embargo, como se vio, esto no excluyó del todo lo acontecido en el canon general, muy similar a 2006. Primero, usar algo que a la fecha está desactualizado como lo que dijo Ian no es recomendable sabiendo que ese parecer cambio de sobremanera en la actualidad donde el nuevo final es el canon, no hay correlación con el final ya no canon, porque en este The End murió por Sonic y Sage, donde es imposible que de alguna forma el The End de ese final sea el que esté en este nuevo DLC, siendo que The End solo usó a Supreme como un avatar para su regreso, para que veas que se corrigió y descanonizó todo el anterior final donde no estaba esta lógica, y no, para tu información lo que hace The End en el final no es para referenciar lo que hace Sage en el final ya no canónico, puesto que en el ya no canónico final, Sage usó a Supreme para detener a The End junto a Super Sonic, mientras que en este caso The End usó a Supreme como un avatar para su regreso, no lo que mencionas, son cosas muy distintas y nada conectables, y 2006, por favor, no menciones a Sonic 2006, que este es un caso totalmente distinto a Frontiers en todo aspecto. El simple hecho de que todo Generations tome lugar en un plano donde todo lo que ya no existe y fue borrado de la existencia y los records son apelados mediante el meta, dice bastante de este determinado final del tiempo, que de por sí está encima de la inexistencia temporal ya mencionada, y es que el nombre habla y dice mucho respecto a esta dimensión. A menos que creas que los engranajes están ahí de adorno y que no se relacionan en lo más mínimo a la creación de la entidad antagónica de este juego. Hermano, el Wite Space es simplemente el universo de Sonic pero sin espacio-tiempo al ser borrado por el Time Eater, siendo que lo que está ahí son partes de la historia o secciones de niveles los cuales el Time Eater arrancó. Lo del final de los tiempos es el lugar donde los dos Super Sonics pelearon contra el Time Eater, no el Wite Space, puesto que aquí sí existe el tiempo. Además, no es un plano, es el mismo universo de Sonic pero sin tiempo. El simple hecho de que Eggman no pudiese escapar de este plano con el móvil, el cual en una que otra ocasión era capaz de alcanzar velocidades relativistas, por no decir lumínicas, nos dice mucho del espacio recorrido por Sonic para acceder a estos anillos virtuales. Ya que ni Sage sabía cómo sacar a Eggman de esta dimensión virtual y recordemos que esta ya estaba conectada a este espacio digital. Por lo que es más que obvio que Sonic debió recorrer distancias incoherentes e incuantificables en base a sus memorias para poder acceder a los puntos claves del ciberespacio, por más de que los niveles lo hagan parecer una salida matutina. Recordemos que todo lo que entra a este lugar o termina perdiendo su estado físico o termina atrapado entre dimensiones. En esa escena contra Gemerl solo están peleando en la misma atmósfera de la Tierra, puesto que luego Merl cae al instante a la Tierra al ser derrotado, y oye, no quiero decirte nada, pero si sabes que ya Sonic supera la velocidad de la luz, ¿no? O sea, la distancia que recorre aparte que es mínima, no sale por una velocidad propia del ciberespacio, puesto que lo hace mediante un portal, además de que Eggman por más que estaba atrapado, no hizo el intento de buscar una salida, puesto que se quedó ahí durante bastante tiempo, mientras esperaba que Sage buscara una solución, para que te des una simple idea de que no es la tremenda hazaña como pintas, además de que ni una distancia incuantificable recorrió. Bueno, ahora nos pondremos a responder lo que dice este en sus textos, que no quiso traspasar a audio.
Aquí te saltas que literalmente era imposible vencer a Metal Overlord para Super Sonic, puesto que como dice Eggman, ni siquiera con el poder de las esmeraldas ganarían, y que necesitarían un milagro, y es algo que se evidencia en la propia batalla, puesto que los ataques normales no sirven contra Metal Overlord, necesitando Sonic juntar sus fuerzas junto a Knuckles y Tails para hacer un ataque en conjunto y poder recién dañar a Metal Overlord, para que veas que hasta aquí se muestra que Sonic con el poder de la amistad de alguna forma se potencia de sobremanera. El problema es que al negar ese tipos de diálogos que no interfieren en la historia y no van para el jugador, negarías por consiguiente los demás diálogos que son de este tipo, ¿entiendes? Dragon Ball es el que menos se pasa esta regla por sus huevos, literalmente sus hazañas destructivas no son más que destrucción de planetas, pero hay seres que pueden destruir el sistema solar como Cell, pero no lo ha demostrado pero sabemos que puede hacerlo, tipos que pueden destruir una galaxia como Zamasu a su full power pero aún así sus golpes no son de esta talla, y aquí se ve que respeta el hecho de la barra potencia de ataque, de no ser por la excusa del control del ki, todas las hazañas de Dragon Ball ni Galaxio sistema solar serían, lo que dijiste de Saint Seiya no tiene nada, pero nada que ver, en serio, nada que ver con lo que he mencionado en la potencia de ataque barra up y sus ejemplos, además, ¿de dónde te sacas esa lógica que su cosmología se basa en astronomía, Dios mío? Los doctores Eggman jamás usaron al Time Eater como para probar sus habilidades, eso es algo que te inventas tú, además, la mejora que le dieron al Time Eater no potenció sus habilidades ni nada, esa mejora que hicieron fue simplemente para así lograr controlarlo y usarlo como una máquina, pero sus capacidades no fueron aumentadas. Claro, mencionas que estabas bromeando en teoría, pero te autopapeas solo al ver lo que pones posteriormente, imagina pensar que Sonic de los juegos puede equipararse a Archie, es más, Ultra Sonic barre contra Super Sonic de los juegos, te la dejo ahí. Aquí tenemos dos cosas totalmente mal, Cyber Super Sonic no podría contra Ultra Sonic ni en broma, puesto que de por sí Ultra Sonic tiene hacks que pueden hacer perder a Kyber Super Sonic, además de que Sonic Archie ya de por sí tiene 1000 veces mejor velocidad que el propio Sonic de los juegos en cualquier estado, simplemente no hay forma, y respecto a Loix ganarle a Mogul, es una total payasada a niveles astronómicos pensar eso, sabiendo que lo único en lo que resaltaba X es que es supuestamente casi omnipotente por usar la Esmeralda Maestra, pero Master Mogul ya superó eso al saber que este logró absorber todo el poder de Chaos Knuckles y vencerle, siendo que venció a Turbo Tails, quien gracias a las esmeraldas también tiene poder infinito, además de hacerse con el poder de Chaos Knuckles, se hizo uno con la Chaos Force y iba a destruir cada zona existente, y con la mera palma de su mano logró destruir millones de zonas multiversales, siendo que los universos en Archie son infinitos, con infinitas posibilidades, infinitas variaciones, infinitas líneas de tiempo, o sea dale, ¿cómo vas a comparar a alguien que ni siquiera veo que sea superior a Solaris contra un ser de las características de Mogul? Y bueno, eso es todo, ya que luego pone algo en esta parte, pero ni siquiera se entiende lo que quiere poner porque no baja el volumen de mi video, así que bueno, eso es todo, si aún quieres seguir con esto, pues aquí tienes mi Discord para discutirlo, adiós.